comunes en la planificación de repositorios institucionales. Ante todo, queremos agradecer pues su asistencia y puntualidad a este evento. Esperamos que esta cápsula informativa sea de gran provecho para ustedes. Ha sido preparada por ATS de la mano con ESIRE, con el objetivo de mantener a todos los colegas presentes el día de hoy actualizados y a la vanguardia del conocimiento. Para conversar de este tema tan importante tenemos con nosotros al señor Joel Torres, quien se desempeña como administrador de proyectos de gestión de información y diseñador de soluciones creativas. Además, cuenta con una experiencia de más de 20 años en la visualización, análisis y creación de productos en el mercado de las tecnologías de gestión del conocimiento. Es especialista en la implementación de repositorios institucionales, automatización de bibliotecas, publicación digital de revistas científicas, integración de bibliotecas digitales y creación de campos educativos en línea. Tenemos presente en esta sala, además, pues, personal de diferentes universidades del país, entre ellos directores de bibliotecas, jefes de repositorios, bibliotecólogos, técnicos, coordinadores editoriales y docentes. Para hacer las preguntas en esta sesión, las pueden hacer a través del chat o activando sus micrófonos al final de la sesión. Mientras dure la ponencia del señor Joel, les agradecemos mantener tanto los micrófonos como las cámaras desactivadas. Y ya para finalizar, abrimos el ciclo de preguntas. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro especialista Joel Torres. Muchísimas gracias. Buenos días. Joel, ¿nos escuchas? Muy buenos días. Al parecer tengo algún problema con la conexión, pero ya estoy en línea. Ok, perfecto. Perdón, es que sí, quién sabe qué. Hoy está un poquito extraño el internet acá en estos rumbos. Bien, pues voy a iniciar con la sesión de hoy. Por favor, si alguien tiene cualquier duda, alguna pregunta, algo que quieran aportar, pues va a ser bienvenido por nuestra parte. De todos modos, al final de la sesión vamos a dejar un espacio para poder hacer preguntas, comentarios, etcétera. Y bueno, pues la intención de hoy es comentar o platicar un poco con respecto al tema de los repositorios y de los errores que suelen suceder, aunque el enfoque de la sesión va a estar dividido en el tema de los repositorios, sí, pero además de cómo los 4 errores que se suelen cometer cuando se diseña un repositorio o un portal de revistas. Realmente es muy parecido el tema y muy parecidos o muy comunes estos errores. Estoy compartiendo mi pantalla. Si alguien, si por cualquier razón no se ve, si gustan notificarme, por favor. Pero ya la compartí. Debería verse por ahí ya la primer diapositiva. Entonces, resumen o esta sesión de hoy la vamos a llevar a partir de un análisis que nosotros
pues realizamos, por un lado, pues muchos años que llevamos trabajando con el tema de repositorios y con el tema de revistas, y lo que hicimos fue hacer una revisión de diversos sistemas a lo largo de Iberoamérica, ¿no? Para tratar de identificar si existían puntos en común, ¿no? Con respecto a puntos que hayan sido descuidados o desatendidos. Y de ahí fue que llegamos a esta conclusión, porque nos dimos cuenta que sí, que efectivamente después de hacer un análisis en portales de revistas, en repositorios, en algunos sitios de bibliotecas, encontramos que hay ciertos puntos en común que son los que encontramos o los que estamos identificando aquí. Uh-huh. Entonces, bueno, obviamente una cosa básica, una premisa básica, es que podemos darnos cuenta que pues en América Latina ya desde hace más de 10 años se han implementado repositorios digitales. Ajá. Ya hace mucho tiempo que se está trabajando con DSpace, con el ePrints, antes de eso el Greenstone, etcétera, ¿no? O sea, ya es algún tema que tenemos bastante tiempo en general en todos los países trabajando, implementando. Y tal vez eso es una de las cosas que nos ha llevado a estar en una zona de confort, ¿no? Y que pensamos bueno, ya monté la plataforma, los metadatos están perfectos, ya estoy haciendo mis políticas, tengo mis licencias Creative Commons, el sistema está actualizado, ya están los contenidos, entonces pues ya, realmente estoy bien, ¿no? Y hemos dejado de ver que cualquier sistema necesita apegarse a estándares más allá que lo que es nuestro ámbito, ¿no? Obviamente, en últimos años se ha visto mucho más fuerte el desarrollo. Ustedes recordarán que hace un tiempo pues no era tan fuerte ni tan apoyada la idea de hacer un repositorio, de montarlo, de publicar en acceso abierto, de usar licencias Creative Commons, incluso de usar software libre, ¿no? Era, digamos, mal visto, ¿no? Fue a partir de que en algunos países, Argentina, Perú, México, hay leyes de acceso abierto y de que el movimiento del acceso abierto a nivel mundial pues resultó vencedor, ¿no? Y se volvió una tendencia irreversible que empezó a haber políticas públicas, apoyo, financiamiento y se empezó a corregir el rumbo y decir, no, es que realmente sí vale la pena trabajar en repositorios, etcétera, ¿no? Y eso, pues bueno, podemos analizar que pues, prácticamente en las instituciones se ha trabajado algún proyecto de repositorio digital, ¿no? Algo, o sea, uno que funcionó, uno que no funcionó, uno que impulsó la biblioteca, otro que hizo algún área académica, alguien de tecnologías, algunos que han crecido, otros que se quedaron estáticos, etcétera, ¿no? Pero en general ese es como el panorama que tenemos, ¿no? Sin embargo, podemos, por ejemplo, si sacamos la lista de repositorios que están registrados en OpenDoor, nos podemos dar cuenta que de los 3,000 y pico que hay, solamente un porcentaje muy, muy, muy bajo son latinoamericanos, ¿no? Esa es una pregunta de por qué, ¿no? ¿Por qué todos los repositorios que se han montado, pues son muy poquitos los que se registran, son muy poquitos los que participan en estándares internacionales, son muy poquitos los que están indizados o los que se están actualizando, los que cumplen a cabalidad las políticas, ¿no? Realmente son pocos, ¿no? Y otra cosa importante es que rara vez podemos encontrar que los desarrolladores de repositorios, o los administradores de repositorios compartan con compañeros, siguiendo la misma filosofía de la ciencia abierta, compartan con compañeros qué están aprendiendo, qué están desarrollando, qué están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, algo que sí podemos tener claro en todo esto es que en general existe o un alto porcentaje de fracaso, es decir, de muchos proyectos que inician hay un porcentaje bastante alto que
que se quedan, digamos, a un 90-80%, ¿no? Pero el porcentaje más alto son los proyectos que se quedan abandonados. O sea, los repositorios digitales que se echan a andar y que después de, no sé, 3 años, 4 años, se quedan estáticos. Ya sea que se iniciaron con 1000 documentos, luego crecieron a 2000, con 15 colecciones, y después ya se empezaron a crecer solamente a 2001, 2002, empezaron a dejar de funcionar los repositorios, etcétera, ¿no? Entonces, algo que es real es que es un porcentaje muy, muy alto de repositorios que se quedan estáticos, o que fracasan porque ya no recibieron apoyo, financiación, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, dentro de eso nosotros encontramos o visualizamos 4 errores que vamos a comentar pues muy, muy brevemente y muy rápido, ¿no? ¿Cuáles son? Uh-huh. El primero está orientado a no cuidar con claridad los objetivos. Es decir, cuáles son los objetivos de los que tiene el repositorio. Uh-huh. ¿Cuáles son estos objetivos? Uh-huh. En esencia, sabemos que un repositorio digital y realmente cualquier software que esté encargado de publicar información, es decir, puede ser un DSpace para un repositorio o un ePrints, podemos estar hablando de un OJS también para una revista, o podemos estar hablando de un OMP para una editorial universitaria. Es decir, cualquier sistema que haya sido desarrollado para publicar información académica o científica de una institución, es muy importante que tenga 3 grandes objetivos que tiene que cumplir. Si no los cumple, no estamos hablando de un sistema de ciencia abierta. ¿Ah? Es decir, no estamos hablando ni de un sistema de edición. Para un repositorio digital, si no cumple estos 3 objetivos, no puede ser un repositorio. ¿Cuáles son? El primero, el que tenemos que lograr que exista un autodepósito. En esto, aproximadamente el 85%, 87% de los repositorios no lo tiene. Se sigue dependiendo o se sigue pensando que tiene que haber alguien, probablemente en biblioteca, que es el único que puede subir los contenidos. Y no se ha logrado el que exista un proceso de autodepósito. El proceso de autodepósito consiste específicamente en que el autor o la persona que generó el contenido deposite o mande o envíe al repositorio ese contenido desde que nace. Es decir, desde que se publicó una tesis o desde que se publicó un artículo, un capítulo, una conferencia, algo. Se debe lograr que los usuarios sean los que pueden hacer el autodepósito. Uh-huh. Este objetivo muy, muy pocas veces se cubre. Uh-huh. Y suele haber una confusión muy fuerte en la administración de los repositorios en pensar que el proceso de autodepósito es lo mismo que el proceso de publicación. No es así. Se debe hacer que los usuarios depositen, dejen ciertos metadatos, estén en este proceso de autodepósito, estén realmente conscientes de qué tipo de licencia están asignando. Ustedes pueden analizar en la mayoría de los repositorios, es muy común que el usuario no sabe, no tiene claridad, aunque esté su tesis publicada o aunque estén sus trabajos publicados, el usuario autor, el autor del contenido, no sabe qué licencia de Creative Commons tiene asignada. Y de hecho, son muy pocos los usuarios. Si uno preguntara de los 2,000 usuarios que hay de autores de tesis, lo más probable es que de esos 2,000, 1,950, ¿no? O 1,900, no saben qué son las licencias Creative Commons, para qué funcionan, y de hecho no saben que su trabajo está publicado bajo eso. Eso es porque en general los usuarios no hacen autodepósito, y ese autodepósito lo hizo o la biblioteca o un área académica o algún área de tecnologías, es decir, quien administra el repositorio. Y ellos son los que tienen ese conocimiento.
Eso no es, eso genera que los usuarios difícilmente apoyen las iniciativas de acceso abierto, porque no las conocen, ¿no? Y también eso genera un problema que no hay un área acá, institucional, por ejemplo la biblioteca, que tenga la capacidad de recopilar, depurar, hacer curaduría, publicar y administrar todas las colecciones de todo lo que genera la institución. Eso es un alto riesgo que por lo general es el motivo de por qué se abandona el repositorio. Porque ese modelo donde una sola área esté encargada de hacer la recopilación y el depósito de los contenidos no es sostenible, es muy caro. Uh-huh. Entonces, el autodepósito consiste en que el propio usuario deposite, deje algunos datos, entregue el contenido de tal manera que se pueda hacer algo que se beneficie la institución en el largo plazo y sobre todo que conscientemente él sepa qué licencia estoy usando, por qué, etc. Ese proceso de depositar el contenido es un proceso totalmente independiente de publicar el contenido. Es decir, el proceso de publicar el contenido es, ok, ya me hicieron un depósito, voy a revisar sus metadatos, voy a revisar su calidad, voy a revisar algún otro tema, por ejemplo, lo voy a pasar por un software antiplagio, no sé, y yo voy a darle la última banderita para publicar, o para hacer el documento visible hacia el público, ¿no? Pero son dos procesos distintos. Esta confusión es la que se piensa que el depósito y la publicación son un solo proceso y esto suele generar que se haga un cuello de botella. Entonces, dentro de los objetivos se tiene que lograr el autodepósito. El otro objetivo que tiene un software que publica documentos institucionales, académicos o científicos es que tiene que difundir y garantizar que va a haber acceso y visibilidad de la información. Es decir, tiene que garantizar que los usuarios puedan tener acceso al contenido y que este contenido va a ser visible. Uh-huh. Para eso se requiere, sí, los metadatos, pero hay que ir un poco más allá, ahorita lo comentaremos. Y en tercer lugar, se tiene que garantizar que va a haber preservación digital. Y esta preservación digital se tiene que hacer de acuerdo con estándares internacionales. Así como en bibliotecas existen procesos de, por ejemplo, conservación de los libros, de fumigación, etcétera, para lo cual existe una especialidad, ¿no? En la preservación de los documentos digitales tiene que cubrir muchos rubros y tenemos que tener claridad de que no se trata de simplemente hacer respaldos. Respaldar es una parte de un proceso más grande de preservación digital, que tiene que ver hasta inclusive con el formato en el que se crea el contenido. ¿Uh-huh? Esto en el 100% de las revistas, en el 99%, para dejar algunos que sí lo hayan trabajado, pero en revistas digitales, preservación digital, no se trabaja nada, ¿no? Es muy alto el porcentaje de revistas que pierden los contenidos en OJS, por ejemplo, ¿no? Porque el sistema está, por ejemplo, en el caso de OJS, el sistema está pensado para garantizar que se lleva un proceso correcto de la evaluación por pares, de un proceso editorial, pero no cubre ni tiene módulos ni funciones de preservación digital. En el caso de los repositorios, los sistemas que existen, no sé, el DSpace, lleva un proceso de preservación digital, solamente tiene algunas herramientas que apoyarían al proceso de preservación digital, pero no hacen las funciones de preservación digital de acuerdo con estándares. Entonces, este es un tema importante. Para que un repositorio sea repositorio, tiene que cubrir el autodepósito. Tenemos que tener claridad que autodepósito no es lo mismo que publicación. Debe garantizar el acceso a la información y fomentar y asegurar la mayor visibilidad posible. Uh-huh. Y debe llevar un proceso de preservación digital apegado a estándares internacionales. En el caso de revistas, la preservación no hay, OJS no tiene ningún módulo ni función que apoye. Y en el caso de los repositorios,
los sistemas tienen algunas herramientas que servirían para que un software de preservación digital haga el trabajo, pero tampoco lo hace. Entonces, tenemos que cuidar o darnos cuenta que este tema en particular está muy descuidado. Bien, en segundo lugar es el tema de la normatividad y la estandarización, ¿no? Este tema normalmente solemos tenerlo mucho más trabajado. Estoy abriendo aquí perdón, me estoy ajustando mi pantalla. Listo, continúo. Entonces, bueno, lo primero son los objetivos, como ya dijimos, los tres objetivos principales. En segundo lugar, la normatividad, que normalmente es algo que esto sí lo tenemos más trabajado, que es garantizar, pues bueno, que estemos utilizando el esquema de metadatos, que sean Dublin Core, que estemos apegados a OpenAIRE, que seamos interoperables con la referencia o con nuestro repositorio nacional, ¿no? Que el sistema de repositorios, que esto realmente sí lo cubre el DSpace o ePrints, el sistema de repositorio que usemos, debemos asegurarnos que sea siempre la norma de origen de los repositorios es una norma ISO, y es la norma ISO 16363. Esa norma cubre todos los ámbitos, desde el autodepósito, metadatos, usuarios, procesos e incluso la preservación digital. Entonces, cuando tengan alguna duda, cuando salen softwares nuevos, ¿no? O innovaciones de ahora va a funcionar el IRAX, ¿no? O ahora va a funcionar el SUFIA, ahora va a haber un software de repositorio privado, por ejemplo, público, digo, de software libre, que ya va a ser la solución, ¿no? Ok, la manera de compararlo es comparar que el software cubra todo lo que dice la norma ISO 16363. Ahí es donde nos damos cuenta qué tan completo o qué tan incompleto está un software. En el caso de DSpace, prácticamente cubre todo, pero la parte de preservación no, la tiene descubierta. Y bueno, obviamente hay lineamientos nacionales, el OAI. Entonces, bueno, la parte de normatividad es otro de los rubros que a veces no se cuida cubrir todos los estándares. Y digamos que de los 4 errores es el que menos se comete, ¿no? Con excepción de la preservación digital, que ese sí prácticamente en repositorios debe ser el 90%, en revistas el 99%, ¿no? Que se cubra con el estándar de preservación digital. El estándar específico para la preservación digital es el modelo OAIS. Ustedes lo pueden buscar así en internet, modelo OAIS de preservación digital, que es Open Archival Information System, y van a encontrar que también ese modelo existe como una norma ISO. Entonces lo pueden buscar como la norma o lo pueden buscar como el OAIS. Sí, la norma la pueden encontrar como ISO 14721 de 2012, la más reciente. Entonces, bueno, ese es el que menos. Los objetivos se suele descuidar tanto el autodepósito, ese también es altamente desatendido. En normatividad, la preservación. Bueno, en tercer lugar, este tema sí es sí suele ser muy desatendido, y es hacer un análisis detallado del público al que vamos, del público objetivo al que queremos llegar. La pregunta de esto es, si uno dice, ok, yo realmente tengo cubierto y he considerado al público objetivo, la respuesta la tienen ustedes mismos. Si se preguntan, ¿tengo un documento escrito, una descripción, donde haya hecho yo un análisis de qué tipo de público va a consultar mi repositorio? Es decir, ¿es el público de qué edad?
de qué profesión, con qué intereses, con qué perfil. Son investigadores, son académicos, etcétera, ¿no? Es muy común confundir al público. Los repositorios, en general, este es un porcentaje alto, un 30 y tantos por ciento de usuarios, digo, de repositorios que no tienen claro a qué público van a atender, si al público interno de la institución o al público externo. Entonces uno puede llegar a muchos repositorios que tienen publicado ahí la información de las tesis, los artículos, los libros, también de los manuales, los tutoriales de uso de las bases de datos científicas que se suscribe la institución, manuales o documentos que son más de uso interno, etcétera, ¿no? Realmente eso es algo que tenemos que tener muy claro. El público objetivo de una biblioteca institucional digital, obviamente es atender al público interno. Es decir, la biblioteca digital lo que busca es encontrar las cosas de mejor calidad que se publican en el mundo, seleccionarlas y hacerlas disponibles para el público interno. Pero el repositorio institucional no tiene, su público objetivo no es el público interno, no son los académicos ni los estudiantes. El repositorio institucional, su objetivo es recopilar lo mejor que publica la institución en ciencia y cuestiones académicas y difundirlo hacia el público externo. Es decir, el repositorio institucional, su principal objetivo debería ser llegar a los académicos y a los científicos que están fuera del país y que pueden estar interesados en consultar los documentos que generó la institución. Entonces, dentro de eso es difícil encontrar un repositorio que diga, ok, mi público es externo y exactamente sé quiénes son. O sea, de qué edades son, en dónde están, en qué países quiero llegar, pero de los que estoy llegando en esos países, sé claramente si son estudiantes de pregrado, son estudiantes de posgrado, son académicos, su rango de edad es este. Cuando vienen al repositorio, lo hacen cada determinado tiempo, cómo se comportan, qué es lo que están buscando y qué es lo que yo les doy. Ese análisis de comprender al público es algo que en general en Internet se hace mucho. No es ni siquiera imaginable un sitio como Amazon o como Netflix o como, no sé, el que sea, ¿no? de determinado tipo, que hayan diseñado su sitio web y lo hayan publicado sin preguntarse primero exactamente cuál es el público, dónde está ese público y cómo se comporta ese público. Y en repositorios eso no se analiza. El repositorio suele nacer a partir de la necesidad, como si el centro del repositorio fueran los documentos. Y necesitamos cubrir una necesidad que suele ser una demanda institucional o un interés bibliotecario. Y no es así. En los repositorios, el centro no debería ser el documento. El centro de toda la actividad debería ser el público lector. Uh-huh. Y en segundo lugar, el público autor. Y en tercer lugar, el documento. Y no están pensados así los repositorios. En general, este sí es un error que se comete mucho y es un error de planificación. Uh-huh. En las revistas científicas se ha tomado en cuenta, parece que las revistas están hechas para el autor y para el revisor, pero el público lector no es un público que les importe, o al menos no que lo hayan demostrado, ¿no? En cualquier sistema OJS nos podemos dar cuenta que se tienen estadísticas, a lo más que llegan las estadísticas es a decir, nos descargaron desde tales ciudades tantas veces, o haber vinculado un motor como Google Analytics, ¿no? Pero no sabemos el perfil, no tenemos un estudio de esos usuarios y mucho menos interactuamos con ellos, ¿no? Entonces, el desatender al público lector tiene un impacto muy fuerte en la visibilidad y en el éxito de los proyectos. Uh-huh. Por lo mismo, necesitamos tener claro el objetivo del sistema, el perfil y los hábitos de consumo que tienen nuestros usuarios, de consumo de información, ¿no?
la capacidad que tiene nuestro sistema para presentarle los contenidos a este público y no a otro, o sea, nosotros necesitamos garantizarle a nuestro público que vamos a presentarle el contenido a él, ¿no? A sus necesidades, de acuerdo con su información, ¿no? Y qué herramientas o qué formas de comunicación y qué métricas tenemos para asegurar que interactuamos con el público lector, con nuestro usuario que lee el contenido. No solemos tener ningún tipo de comunicación con ellos, mucho menos métricas relacionadas a ese público. Entonces, este es un tema que sí hay que atender mucho, el público al que estamos dirigidos y a tener métricas de eso. Normalmente estamos en una zona de confort donde al tener métricas de los documentos, ya sentimos que estamos teniendo éxito. Y no es así, ¿no? O sea, de nada nos sirve saber que nos descargaron 10,000 veces desde, no sé, ¿no? Desde Puebla, en México, si no sabemos si esas 10,000 descargas las hizo un robot, las hizo un académico, las hizo un científico, las hizo un estudiante, un joven que no estudia y que le interesaron los temas. Y sobre todo, de nada nos sirve todo eso si no sabemos si eso tuvo un impacto o no tuvo un impacto. Entonces, en ese tema, los repositorios están muy estancados o estamos como en esta zona de confort, diciendo, no, pues mi repositorio ya cumple con OpenAIRE, está perfecto, jala bien, el diseño está bonito y el DSpace está actualizado, y ya sé de Dublin Core, ya tengo publicados mis Creative Commons, no creo que necesite yo nada, ¿no? Pues no, ustedes no, pero el público, el lector, sí. Y no le estamos ofreciendo las herramientas, o ni siquiera lo conocemos. Y en cuarto lugar, el enfoque. Ajá. Es importante tener claro que los repositorios no nacen como un proyecto de software, no son un proyecto de software. Ajá. Tampoco son un proyecto político que se hacen solamente para cubrir lo que nos dicta el gobierno de ciencia abierta o para cubrir unos lineamientos o unas políticas, ¿no? Tampoco son, en esencia, un repositorio es un proyecto de una colección documental que tenemos que garantizar y asegurar que va a ser visible para un público lector. Y tenemos que hacer eso, esas dos cosas implican muchísimos procesos. El estudio del mercado, el diseño, el garantizar que el repositorio sea accesible y que sea visible. Y eso incluye varios temas. Por ejemplo, en el diseño del repositorio, los repositorios, igual un porcentaje muy alto, el 90 y tantos %, manejan y siguen manejando todos los contenidos en PDF. Eso no está garantizando a largo plazo la accesibilidad. A menos que ustedes, no sé si quienes hayan intentado leer un PDF desde ¿cómo se llama? Desde un celular, pero es realmente difícil, ¿no? O realmente cansado. Otro tema que tienen, tendríamos que haber comenzado, por alguna razón comenzamos al revés, ¿no? Primero montamos la plataforma, después montamos los metadatos y no hemos trabajado el contenido. Y si no trabajamos el contenido mismo, ¿cómo vamos a garantizar que ese contenido se mantenga íntegro, visible, con calidad, que no pierdan resolución las imágenes, etcétera? Si lo tenemos encapsulado en una vitrina de cristal que es el PDF. Necesitamos trabajar con el contenido mismo. Otro tema es que los sistemas de repositorio no son inclusivos. De hecho, son excluyentes. Si ustedes se dan cuenta cuando pensamos en el repositorio o en el portal de las revistas digitales, normalmente pensamos, bueno, la interfase de consulta, ¿cómo está? Y la interfase de consulta tal, y la interfase de consulta. Eso nos hace ver que realmente diseñamos una sola interfase de consulta como si solamente tuviéramos un solo público lector, que es una persona que nos está consultando desde una computadora con buena resolución, que no tiene problemas de vista, que no tiene problemas de dislexia, que no tiene problemas de cansancio, ¿no?
o de problemas para identificar los colores. Entonces diseñamos el portal para que se vea bonito, pensando que solo tenemos un solo tipo de usuario. Lo correcto es que desde que diseñamos el proyecto, no debemos preocuparnos de la interfase de consulta, sino tenemos que preocuparnos de las interfaces de consulta. Tenemos que tener claro que vamos a tener a un usuario, y eso cada vez es más necesario, un usuario que nos va a estar leyendo desde un celular, que vamos a tener a otro usuario que nos va a estar consultando y él no puede ver y la manera como nos está consultando es a través de un software que le está leyendo lo que se ve en pantalla. Tenemos que tener claro que hay otro usuario que sí puede ver, pero tiene problema con el contraste de los colores. Y todo eso realmente, si lo analizamos, nos hace ver que tenemos proyectos que son excluyentes y que solamente estamos atendiendo o diseñamos todo el proyecto pensando que tenemos un solo usuario perfecto. Eso no es así. Ese es un error muy común en todo el tema de diseño web académico y científico. Eso tenemos que trabajarlo urgentemente. Hacer sitios que sean inclusivos y además que garanticen la accesibilidad hacia el contenido. Y para eso necesitamos trabajar con el texto completo y extraerlo de la cápsula o de la jaula en la que está ahorita, que es el PDF, para ponerlo en un formato que pueda ser accesible y procesable hacia muchos formatos a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, en esencia, esos son los 4 errores que nosotros visualizamos. El que los sistemas no suelen cumplir los objetivos. Dentro de esos, el de autodepósito realmente se tiene que trabajar para el caso de repositorios. Obviamente las revistas, por su forma de trabajo, pues sí hacen autodepósito, pero también en ambos casos, tanto revistas como repositorios, tienen que trabajar en la accesibilidad y la visibilidad, y dentro de eso tenemos que asegurarnos que el texto completo ya no esté encapsulado en PDF. Cada día que estamos dejando que eso suceda, es primero estamos generando un gasto a futuro, porque después sacar la información de PDF es muy caro. Pero además estamos incrementando el riesgo de que la información se pierda o se devalúe en su calidad. Por ejemplo, las imágenes, las tablas, las fórmulas. Cada día que se está pasando en PDF corren riesgo de perderse. Y en tercer lugar, necesitamos garantizar respecto a los objetivos la preservación digital. Entonces, si analizamos fríamente nuestros sistemas, nos vamos a dar cuenta de que tenemos cosas pendientes por trabajar en los 3 objetivos que son los que los convierten en lo que deberían ser. En segundo lugar, la normatividad. Aunque en su mayoría todos cumplimos lineamientos, normas, etcétera, hay que estudiar la norma OAIS. En tercer lugar, sí fundamental, tenemos que hacer un estudio detallado de nuestro público. El público lector, que se supone que un sistema que publica contenidos de ciencia abierta, ya sea repositorio o revista, lo hace para cubrir o cerrar un ciclo de comunicación. Y en la mayoría de los casos está desatendido el público lector. Solamente se está pensando en el público que genera el contenido, pero no en el que lo lee. Entonces, tiene que haber un estudio, eso es un estándar mundial. Cualquier sitio web que se diseñe debe partir de un análisis y deberíamos tener escrito y desarrollado ese análisis. ¿Dónde están nuestros lectores? ¿Cómo les vamos a hacer llegar el contenido? A lo mejor no es necesario hacérselos llegar a través de un sitio como La Referencia, si de todos modos los lectores ni saben que eso existe, ¿no? En qué bibliotecas están, en qué sitios, en qué redes, en qué portales, en dónde está nuestro público y desde qué plataformas nos consultan. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, tener claro que tenemos un proyecto que es una colección documental digital y que necesitamos garantizar que eso sea visible, que los usuarios lo puedan consultar. Y dentro de eso está el concepto de que necesitamos asegurarnos que seamos inclusivos
seamos accesibles. Accesible significa que necesitamos asegurar que el texto completo va a poder ser visible por todas las personas desde todas las tecnologías, tanto actuales como las que hoy no existen. Por eso no podemos estar cómodos pensando que ya tenemos el proyecto completo si lo más importante, que es el contenido, sigue encapsulado en una jaula que no permite exportarlo de manera automática y que fuera sin costo hacia EPUB, hacia XML, hacia HTML o hacia el formato del futuro que ahorita no nos imaginamos, ¿no? Entonces, necesitamos garantizar que el texto completo, primero necesitamos garantizar, sí, que el texto completo sea visible por cualquier persona y por cualquier tecnología. Y eso lo tenemos que asegurar, que además el texto completo esté disponible exactamente donde está el público al que queremos llegar. Entonces, eso nos hace visualizar que es muy importante lograr los objetivos, las normas y el público y proyectos realmente funcionales. Entonces, bueno, en esencia esos son los cuatro errores que nosotros visualizamos y obviamente voy a abrir un poquito de espacio para cualquier pregunta, duda, interacción o cuestión que gusten que conversemos. Hola Joel, muchísimas gracias por tu presentación. Al Muy contrario, a interesante ustedes. el contenido que nos expusiste el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar la sesión de preguntas y yo voy a darte algunas que se hicieron mientras tú hacías la ponencia, ¿ok? Muchas gracias, claro. Nos pregunta el señor Hugo Eles si conoces los porcentajes de fracaso y abandono. El de fracaso es difícil de detectar, porque obviamente, digo, siendo sinceros, la verdad es que rara vez anuncia a alguien que le fue mal en un proyecto. Entonces no es fácil detectar ese porcentaje, aunque podemos intuir que es muy alto. El porcentaje de abandono de los repositorios desde hace 10 años hasta la fecha, en promedio está alrededor del 60%. Obviamente en los últimos años ese porcentaje debería estar reduciendo porque ya hay más apertura con respecto a temas de ciencia abierta, aunque la realidad es que digamos que de un proyecto que inició hace, por decir algo, 3 años, todavía no sabemos si va a ser abandonado o no. Normalmente se nota eso de acuerdo con los tiempos institucionales, cuando hay cambios de autoridades, en los países, como siempre suele suceder, pues cuando hay cambios de gobierno, cuando nos pasamos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, etcétera. Los proyectos bien estructurados que ya están insertados en el flujo de trabajo de las instituciones sobreviven, pero los que no suelen depender mucho están en una tablita como haciendo malabares, ¿no? Cada que hay un cambio de autoridades o de presupuesto, que además nunca hay, ¿no? Pero por eso es que el porcentaje de abandono es tan alto. Gracias, Joel. La siguiente pregunta es del señor Mario Mejía de la Universidad de Nariño. Él tiene dudas acerca del proceso de preservación digital, ¿en qué consiste en sí? Gracias. El proceso de preservación digital consiste en que tenemos que visualizar varios rubros del contenido. Es decir, el modelo OAIS lo que propone es que, primero, un sistema de preservación tiene que capturar el contenido desde que nace. Es decir, desde que alguien generó el contenido, vamos a imaginarnos una tesis, desde que la tesis nació ya en su versión final, por ejemplo, el sistema de preservación tiene que capturar esa tesis, tenerla. En segundo lugar, tenemos que tener una tecnología que permita sacarle lo que podríamos comparar con una huella digital de esa tesis. Es decir,
cómo llegó el contenido, con qué estructura exacta llegó el contenido, para que podamos sacar una huella que nos permita identificar de manera automática que ese contenido sigue íntegro y que no ha perdido coherencia y que no ha sido alterado. Eso es muy difícil de hacer si no lo hacemos con herramientas informáticas. Imagínense en sus propios repositorios de 2,000 documentos, ¿cómo podemos saber ahorita qué documentos ya no se ven o están dañados o fueron hackeados? No hay manera, a menos que nos sentemos a revisarlos uno por uno, o que un usuario nos avise y diga, ay, oiga, yo quise entrar a este documento y no está, ¿no? Tiene que haber un método con software que nos permita generar una huella, y de ahí viene el tercer módulo, ¿no? Lo primero es garantizar que el contenido se capture desde que nace. El segundo, el poderle generar una huella que permita conocer su integridad. Lo tercero, tener un sistema que permita controlar un modelo de inventario que nos permita decir, ok, ¿cómo están los documentos? Y cuántos de esos documentos constantemente los voy a estar revisando para ver si cuántos de esos documentos han sufrido algún cambio, aunque sea en un bit. Luego, ese mismo control de inventarios dice, bueno, debes tener varias copias de este documento. Desde que el documento nace. ¿Por qué? Porque si generamos copias ahorita y hay 10 documentos dañados o 10 documentos con virus, pues vamos a respaldar el virus, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que la preservación inicia cuando el documento nace. Entonces, bueno, tengo que tener varias copias en diferentes ubicaciones, ¿no? No se vale tener el respaldo del disco duro en el mismo servidor, ¿no? De hecho, no debería estar en la misma dependencia ni en el mismo edificio. Y luego tener y usar, garantizar, el modelo OAIS también propone o sugiere muy, muy fuertemente que los contenidos estén en formatos abiertos. Es decir, no utilizar, como ya dijimos, esta cápsula de cristal que es el PDF, sino que ni por ejemplo, documentos encriptados, tiene que estar todo el contenido en un formato abierto para que podamos transformarlo cuantas veces sea necesario hacia las tecnologías que ahorita no nos imaginamos y que en el futuro existan. Entonces, digo, a nivel muy, muy resumido, así debe de ser, ¿no? Obviamente ya después, si usted gusta, podemos, organizamos una sesión específica otro día y con mucho gusto platicamos ya con más detalle de qué es el modelo de OAIS, ¿no? Porque es súper extenso. Perfecto. La siguiente pregunta es de la señora María Eugenia de la Universidad Pedagógica. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo se debe hacer o de qué manera debe la institución preservar documentos depositados en DSpace? Sí, hay que ubicar herramientas, porque DSpace solito no lo hace. Todo esto que mencioné del modelo OAIS, DSpace lo único que sí hace es que genera esta huella digital, pero no sirve de nada si no se configura bien, porque DSpace te puede mandar un aviso diciendo, oye, todos estos archivos se modificaron, ¿no? ¿Tú los modificaste o qué, no? Pero hasta ahí llega DSpace, ¿no? Entonces hay que complementarlo con herramientas adicionales. Obviamente hay herramientas de preservación digital de costo, muy buenas, pero de costo, y como ya sabemos, muy caras, ¿no? Hay herramientas muy buenas que no son de costo, que son de software libre y con licencias compatibles con las licencias New. Entonces hay que hacer esa búsqueda de sistemas y evaluarlos. Existe una tabla eh, ahorita en lo que la encuentro, me voy a acordar, ¿no? Es que hay una tabla donde podemos encontrar este tema de la preservación digital. Uh-huh.
y que vale la pena ver. En un momento, si la encuentro, se las comparto con muchísimo gusto. Ok. Bueno, le voy a hacer la siguiente pregunta mientras va ubicando entonces el archivo. Nos pregunta el señor Sí. Mario Mejía, en su experiencia, y está muy relacionado con la pregunta anterior, ¿recomienda el uso de algún tipo de repositorio, llámese DSpace o ePrints, o creería que son preferencias independientes o se tiene ventajas con uno más que otro? Realmente, bueno, yo sí recomiendo DSpace, ¿no? Pero ¿por qué? Realmente cuando analizamos un software libre, bueno, más bien cualquier software, pero en este caso software libre, necesitamos garantizar o asegurar que el, si pensamos qué tips o qué herramientas debemos visualizar antes de ver las funcionalidades del software o la parte visual, hay siempre que revisar. Primero, ¿qué tipo de licencia tiene? Obviamente, DSpace, ePrints y los más usados son licencias compatibles con New, lo cual es bueno porque son licencias de software libre. Pero además de eso, hay que analizar, ok, ¿desde cuándo fue creado? Si tienen o no una organización que respalde y que controle del desarrollo, como el DuraSpace, ¿no? Que es financiado por diversos tipos de organizaciones, por universidades, por empresas, por ejemplo, DuraSpace es una organización abierta que recibe fondos de gobierno, de ONG, de instituciones educativas y de empresas, ¿no? Pero ellos rigen el control del desarrollo y eso es bueno. ¿Por qué? Porque cualquiera puede aportar desarrollo, pero llevan un orden, un control, ¿no? Entonces, eso es bueno. Después ver la cantidad de instalaciones y algo muy importante cuando uno analiza un software es tratar de identificar la cantidad de abandono o el porcentaje de abandono. Por ejemplo, si hubiéramos hecho un análisis hace, no sé, vámonos 7 años hacia atrás, 8 años hacia atrás, en ese tiempo los softwares las posibilidades eran Fedora, Prince, DSpace y Greenstone. Y el que tenía mayor cantidad de usuarios, vámonos un poco más, 9 años hacia atrás, 10, el que tenía mayor cantidad de usuarios era Greenstone. ¿Por qué? Porque era un sistema Windows que cualquiera podía instalar en su máquina y echarlo a andar. Entonces, es muy común que uno se vaya con esa moda, pero en ese tiempo, cuando si hubiéramos hecho el análisis, nos hubiéramos dado cuenta que precisamente Greenstone era el que tenía mayor porcentaje de abandono. Entonces, hay que desconfiar cuando eso pasa. ¿Por qué? Porque a lo mejor es inestable, a lo mejor resulta que no es fácil de usar, a lo mejor no es amigable para el usuario, no sé, ¿no? Entonces, siempre hay que conocer, cuando evaluamos un software, quién lo fabrica, cuántas instalaciones tiene, qué tipo de instalaciones son, o sea, si son instalaciones universitarias, si son instalaciones, ¿cómo se dice? En dependencias, qué tan seguro es, el porcentaje de abandono y la cantidad de documentos o qué tan grandes son los sistemas que se han montado o qué tan compatibles son con las necesidades de mi institución. Son los parámetros que yo evalúo siempre cuando encuentro un software libre. Primero la licencia, quién lo fabrica, de dónde vienen los fondos para pensar si va a sobrevivir suficiente tiempo, ¿no? ¿Qué tanto qué porcentaje tiene de usuarios, qué porcentaje de abandono? Y por último, ¿cuántas updates o actualizaciones tiene? O sea, hay que ver qué tan activa es la comunidad de desarrolladores. Ajá. Eso nos va a ayudar a conocer
exactamente en qué nivel está el sistema. Ujú. Entonces, bueno, son algunos tips que vale la pena evaluar. ¿Y qué tan fácil es encontrar su licencia, su código fuente, etcétera? Ujú. Ok, tenemos como 4 o 5 preguntas más. Sí, con gusto, con Nos pregunta gusto. la señora, nos pregunta la señora Raquel Miranda de la Universidad de Cartagena, ¿cómo se va a trabajar el cambio de formatos de PDF a XML? Lo ideal es que lo empiecen a trabajar muy, muy rápido, ¿no? De verdad, yo creo que valdría la pena, con nuestros compañeros aquí de ATS, a lo mejor si gustan, organicemos una sesión específica sobre preservación y eso incluye el tema de XML. Pero contestando rápidamente la pregunta, es muy importante establecer un punto en el tiempo, y algo que vale la pena hacer, por decir que se puede hacer muy rápido, es que ustedes definan, ¿no? A partir de agosto o de fin de año, voy a cambiar el proceso para pedir a los alumnos que me entreguen los documentos en Word. Si a ustedes les entregan los documentos en Word, la posibilidad de migrarlos a XML es mucho mayor y el costo es mucho menor y el tiempo. Uh-huh. Entonces, de entrada hay que hacer eso, porque actualmente en las revistas científicas, por ejemplo, convertir de PDF a XML, el costo es caro. O sea, si lo ven, de acuerdo a los parámetros que publica Cielo, la red Cielo, más o menos el costo de conversión de PDF a XML debe estar por ahí de los 50 o $60 por documento. O sea, es caro. Entonces, la mejor manera es reducir el, el, este, el, este, el costo y el tiempo pensando en convertir de Word, o sea, recibir Words para que tengan un formato con el que puedan jugar y empezar a dejar de recibir o recibir el PDF solo como un archivo secundario, ¿no? Uh-huh. Ok, tenemos aquí una pregunta del señor José González. ¿Qué licencia CC podemos utilizar para trabajos de grado? Lo ideal ahí es realmente, bueno, la sugerencia en realidad es más bien crear un proceso para que sea el usuario quien reciba la información y conscientemente él decida qué licencia quiere usar. Porque es un debate fuerte, ¿no? Ya ven que la licencia más extendida es la no comercial, no derivados, compartir igual, ¿no? Atribución. Eh, pero la ciencia abierta dice, pues tú deberías poner solamente el atribución o en dado caso el atribución compartir igual, ¿no? Entonces, realmente ese es un tema que no hay una respuesta específica de decir, debes usar esta u otra, pero sí una recomendación de acuerdo con las normas éticas y de integridad académica es más bien hacer un proceso que permita transferirle al usuario la información y que él conscientemente sea como autor el que diga, yo esto lo comparto totalmente abierto o yo le pongo todas estas restricciones. O sea, darle a él la libertad de que ejerza su derecho. Ok, tenemos una pregunta aquí de el COES, también relacionada con una respuesta que diste anteriormente. De acuerdo a su experiencia, si no es PDF, ¿cuál es el mejor formato para subir archivos a los repositorios? El XML es el formato. Tanto en repositorios, obviamente a nivel mundial, en el tema de las revistas científicas, el XML es el formato maestro desde hace varios años, como 10, 15 años, ¿no? Entonces, hay que trabajar también en libros, ¿no? Entonces, para repositorios, el XML es el formato por excelencia. Perfecto. Tenemos una pregunta más. Nos la hace el señor Jorge. ¿Ha oído hablar del repositorio de Kraken? ¿Es recomendable?
Eh, si se refiere, hay uno que se llama Kraken, que es algo de objetos multimedia, ¿no? La verdad es que no sé si sea recomendable técnicamente, porque pues no lo sé, ¿no? Habría que analizarlo. Eh, lo que sí es que no es un software libre. No cubre los requisitos para ser un software libre. Entonces, yo analizaría, precisamente si pensando en ese tema, yo me preguntaría, antes de ver si es bonito, si cumple y es funcional, pensaría, ¿qué licencia tiene? ¿Qué documentación comparte? ¿Es un software abierto al desarrollo como código abierto o no? ¿Qué licencia tiene y cuántos usuarios lo están utilizando? Uh-huh. El tema de que sea abierto es fundamental actualmente porque si es un desarrollo privado, su capacidad de crecimiento va a depender de la capacidad de financiamiento que pueda poner la empresa que lo está desarrollando. Entonces, obviamente nunca se va a hacer un espacio, o al menos no tan rápido, ¿no? Va a tardar años, varios años, contra sistemas abiertos que hay, ¿no? Porque el tema ahí es que IRAX está creciendo muchísimo. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Uh-huh. Muchísimas gracias, Joel, por todas las respuestas, por de verdad el tiempo dedicado a responder a cada uno de los participantes. Ha sido una mañana muy positiva. Okay, hemos tenido la oportunidad de conocer inclusive dudas que nos llevan a preparar nuevos temas para compartirlos por esta vía con por supuesto, todos estos colegas y participantes que tenemos el día de hoy. En lo particular, pues, desde TCI como ATS estamos a la disposición para atenderles de manera personalizada en cualquier requerimiento, dudas o información adicional que quieran recibir sobre todos los servicios que presenta y ofrece Estire para pues las bibliotecas y repositorios en Latinoamérica. Si tienen algún otro comentario, igual antes de retirarnos, alguna solicitud específica para el señor Joel, adelante. De cualquier forma. Joel, por aquí nos están consultando si hay alguna otra forma de marcación distinta a cielo. Para libros se llama bits. O sea, la forma de marcación, más que cielo, para artículos científicos, más que cielo, hay que buscar y documentarse con el marcado que se llama JATS. Es Journal Article Tag Suite, JATS. Ajá. Para artículos científicos. Y para libros, el estándar se llama BITS. Así como suena, B-I-T-S. Ajá. Para tesis no existe actualmente un estándar. O sea que ahí tenemos oportunidad. Quien sea innovador y animoso, contáctenos y trabajamos juntos en este tema porque ya estamos avanzando mucho en esto. Pero el estándar sí es fundamental convertir hacia XML. Es de verdad muy importante. Ajá. Obviamente ahí yo propondría, ¿no? Que los compañeros de ATS nos apoyen en generar una conferencia o una reunión donde pudiéramos pues, comentar sobre el tema de formatos, sobre el tema de preservación digital, y pues con mucho gusto trabajarlo entre todos, ¿no? Y pues bueno, obviamente les agradezco mucho el tiempo, el interés a todos por estar el día de hoy. Y pues les mando muchos saludos. Cualquier duda o comentario nos pueden contactar a través de Julie, nuestra compañera de ATS, o directamente a mi correo, como prefieran, ¿no? Y vamos a estar atentos de cualquier apoyo, duda, sugerencia, comentario, mala maña o lo que quieran compartirnos. Joel, una última pregunta. El señor Perdomo nos quiere saber,
Y pregunta, ¿y el cambio de semántica en los metadatos que se está implementando, en donde el Dublin Core ya está fuera de uso? En realidad Dublin Core no está fuera. Por ejemplo, si nosotros analizamos el estándar JATS, nos vamos a dar cuenta que realmente dentro del marcado de XML se sigue apegando hacia Dublin Core. Entonces, no es que Dublin Core se haya quedado fuera. Hay que analizar bien todas las directrices de OpenIA, sobre todo en las nuevas versiones. Se acaba de publicar la versión 4 y ahora ahí va a venir un tema más bien el tema de los metadatos, más que preocuparnos por el tema documental, viene todos los metadatos que se van a usar para la gestión de datos y de datos abiertos. Ahí sí nos vamos a empezar a quebrar ahora la cabeza, ¿no? Entonces, pues bueno, pero realmente está evolucionando. No es que se deje de usar. Todo lo que tenemos catalogado con Dublin Core lo vamos a poder mapear hacia formatos futuros. Muchísimas gracias, Joel. Bueno, los invitamos a todos también a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde se van a poder enterar de todos los eventos, webinars y actividades que va a estar realizando ATS en pro del conocimiento y de actualizarnos en los temas que a repositorios se refieren. Una vez más, muchísimas gracias, Joel, por toda la información que nos brindaste hoy y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los asistentes. Con respecto a la grabación, pues se les va a estar enviando una vez se tenga en el formato adecuado. Ya podría ser el día de mañana que le estén recibiendo en sus correos. Les deseamos a todos una feliz tarde y que tengan un buen día. Gracias. Salud.